Descubre la increíble transformación de un vaquero por amor, un relato conmovedor y sorprendente. El sol ardiente del desierto brillaba intensamente sobre la finca de Miguel, un vaquero de 28 años que había dedicado su vida a cuidar de la tierra que había heredado de sus padres. Cada día, arrastraba arados y conducía el ganado, mientras su corazón anhelaba algo más que un destino marcado por el polvo y el sudor. La educación era su sueño oculto, un deseo que parecía lejano, casi imposible. La mirada de sus vecinos, llenos de juicios sobre lo que significaba ser un vaquero, lo perseguía, intensificando un conflicto interno que lo desgastaba. Pero el motor de su esperanza era su familia. Cada día, su amor por ellos lo empujaba hacia adelante, aunque sentía que algo le faltaba. Cuando llegó Sofía al pueblo, una maestra con una sonrisa deslumbrante, todo cambió. Miguel, quien desde pequeño había sido un joven temeroso y resignado, comenzó a sentir que el mundo era más grande de lo que jamás había imaginado. Cada encuentro con ella era una chispa que encendía su deseo de aprender. Sin embargo, la revelación de su sueño de estudiar fue un golpe devastador para su familia. «Tu lugar está aquí, en la finca», le decía su madre con la voz entrecortada, mientras su padre solamente asentía, reflejando la tradición que pesaba sobre sus hombros. Esa nocturna conversación lo dejó atrapado en un vórtice de emociones. Por un lado, el amor eficaz que sentía por Sofía lo impulsaba a tomar la decisión de postularse a una beca universitaria, pero la culpa y la lealtad hacia su familia lo mantenían atrapado. Miguel se sentó a la sombra de un viejo árbol, su mente tambaleándose entre la esperanza y la desesperación. Respiraba con dificultad, sintiendo cómo las expectativas de sus padres ahogaban su deseo de romper barreras y demostrar que no solo era un vaquero, sino un individuo con un futuro. Finalmente, reunió las fuerzas necesarias, decidido a no rendirse. Cuando llegó a la universidad, el entorno era completamente diferente, lleno de rostros desconocidos que lo miraban con desdén al descubrir su origen. Miguel se sintió como un pez fuera del agua, la inseguridad lo invadió. Pero Sofía, siempre a su lado, le susurraba palabras alentadoras, recordándole su valor. Decidió participar en un concurso de escritura, exponiendo su propia historia, su lucha por salir adelante mientras lidiaba con los juicios ajenos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso llegó, y el nerviosismo lo consumía. Mientras el público lo miraba, Miguel sentía un vuelco en el estómago. Su historia, su vida expuesta ante ojos críticos, resonaba en su mente. ¿Sería suficiente para que lo aceptaran, para que su familia comprendiera su lucha? Durante su narración, las palabras fluyeron como ríos desbordados, cada frase desnudando sus miedos y sueños. Pero en el fondo de su corazón, la angustia lo mantenía despierto por la noche. Mientras el auditorio lo escuchaba en silencio, él sabía que su futuro pendía de un hilo. Cuando terminó, el aplauso retumbó a su alrededor, aunque la duda persistía en su mente: ¿conseguirá el reconocimiento que tanto anhela? ¿Enfrentará la desaprobación o encontrará el valor para sobreponerse? La incertidumbre lo atormentaba y su historia, llena de anhelos y conflictos, quedaba suspendida en el aire, esperando un giro que podría cambiarlo todo. El ruido del aplauso comenzó a disiparse apenas Miguel abandonó el escenario, dejando tras de sí una mezcla de alivio y ansiedad que se agolpaba en su pecho. La adrenalina de haber compartido su historia lo había alimentado, pero una sombra de incertidumbre también lo envolvía. El regreso a su asiento fue un recorrido que sintió interminable,
cada paso resonando con la pregunta que llevaba enquistada en su mente: ¿habrá hecho lo suficiente? Los rostros de sus compañeros lo observaban con curiosidad, algunos incluso con simpatía, pero él no podía evitar las miradas endurecidas por los prejuicios. El juicio implícito se le antojaba un espejo que reflejaba sus inseguridades. Y mientras el jurado deliberaba, todo lo que había vivido en el rancho se convirtió en una tormenta de recuerdos vívidos, el simple pero duro día a día, esos momentos compartidos con su familia y las expectativas que parecían imposibles de eludir. ¿Podrían ellos, algún día, entender su decisión? Mientras se adentraba en esos pensamientos, la voz de Sofía resonó en su cabeza, cada palabra sobre su potencial había sido elixir de esperanza. Pero esa esperanza estaba íntimamente entrelazada con el miedo, miedo a decepcionar a su familia, a no encajar con sus nuevos pares, a no encontrar su lugar en un mundo que parecía tan lejano. Las horas pasaron lentamente, el reloj marcaba el compás de su ansiedad. Finalmente, el jurado se sentó y el presentador, con un tono oficial, anunció el nombre del ganador. Cuando escuchó su propio nombre, Miguel, una mezcla de incredulidad y euforia lo invadió. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia el podio, cada paso un acto de reivindicación. El discurso de aceptación se convirtió en un nuevo medio de expresión. En lugar de un mero agradecimiento, Miguel decidió comunicar su gratitud a su familia, no por haberle cerrado las puertas, sino por haberle enseñado a luchar. Mientras hablaba, sintió la mirada de su madre clavándose en su ser, y, en su corazón, esperaba que esas palabras pudieran construir un puente hacia la comprensión entre ellos. Al regresar a casa tras su triunfo, esperó el abrazo de sus padres con ansias. Sin embargo, la reacción fue más compleja. Su madre, con lágrimas en los ojos, le expresó su orgullo, pero la incomprensión y las expectativas seguían pesando como los arreos en el caballo. Su padre permaneció en silencio, la presión del tradicionalismo todavía lo mantenía anclado a una idea de futuro que él ya no podía aceptar. No obstante, Miguel decidió llevar esta conversación más lejos. Tomando un respiro profundo, optó por invitarlos a un almuerzo junto a Sofía, buscando crear un ambiente donde pudiera expresar su deseo de equilibrio, de combinar su nuevo camino con el amor y la tradición. Las palabras fluyeron con sinceridad, abriendo un diálogo que había sido esquivado durante tanto tiempo. La llegada de Sofía trajo una nueva dinámica a la mesa. Miguel, al mirarla, sintió el poder de su apoyo. Compartieron visiones de futuro y sueños que podrían entrelazarse con su legado familiar. Fue en ese instante que comprendió que su lucha era también un hilo que podía unir distintos mundos. Sin embargo, no todo fue un camino llano. Tras despedirse, enfrentó la nueva presión de continuar su educación en la universidad, a la vez que trataba de no alejar a su familia. Las asignaciones pesaban, y las interacciones con sus compañeros eran un constante recordatorio de sus inseguridades. Mientras Miguel se perdía en la lectura de su próximo proyecto, una notificación en su teléfono le interrumpió. Era una respuesta a su concurso de escritura. Sus manos temblaron al abrirlo. La oferta de una beca de estudios le prometía un futuro inesperado, pero también implicaba un dilema brutal: asumir una nueva identidad a costa de su conexión familiar. Miguel inhaló profundamente. La tensión entre los sueños y las raíces comenzaba a crecer. Estaría listo para tomar esa decisión que podría definir no solo su futuro, sino también el de su familia. Él sabía que el momento de enfrentar sus elecciones había llegado, y con ello, las verdaderas preguntas de su vida lo aguardaban en el horizonte. Miguel despertó temprano, el sol filtrándose por la cortina, iluminando su habitación de un modo que parecía simbolizar el nuevo día que se avecinaba. Cada mañana, el momento de abrir los ojos se había convertido en un ritual de reflexión. Se sentó al borde de la cama, las páginas del contrato para la beca de estudios todavía en su mente. Era una oportunidad que podía cambiar su vida, pero también una línea divisoria hacia un futuro incierto.
Al levantarse, una lluvia de pensamientos lo bombardeó. ¿Debo perseguir este sueño o quedarme en el rincón seguro de mi familia? La pregunta era incisiva, y después de varios días girando en círculos, estaba más claro que nunca que él debía hacer un cambio radical. Aunque el eco de su pasado resonaba fuerte, el futuro también comenzaba a hablar. Su primer paso fue planear cómo comunicarle su decisión. Quería hacerlo de manera que no solo justificara su elección, sino que también resaltara su deseo de progresar mientras preservaba la conexión con sus raíces. Se sentó a escribir, el lápiz deslizándose sobre el papel mientras plasmaba sus sentimientos en forma de cartas, una a su madre, otra a su padre. En esos textos, él se esforzaba en encontrar un balance entre el respeto por su tradición familiar y su inquebrantable necesidad de superarse. Al final de la tarde, un nudo en el estómago le había acompañado durante todo el día cuando decidió enviarlas. No había vuelta atrás. Miguel sabía que requeriría todo su valor para enfrentar la reacción de su padre, un hombre con ideales firmes y un apego a la vida que habían llevado por generaciones. El siguiente día, al salir de clase, recibió un mensaje de Sofía. «Te veo en la cafetería, lo necesitamos». La urgencia del mensaje le causó un escalofrío. Al fondo, se encontró con su mirada seria y su expresión preocupada. «¿Te pasó algo?», preguntó Miguel, notando de inmediato la tensión en su voz. «Quiero ayudarte», comenzó Sofía, tomando su mano. «Escuché sobre tu beca y las reuniones familiares. Este es un gran paso para ti, pero quiero que sepas que debes ser firme. No todos entenderán de inmediato, y eso podría pesarte. Necesitas prepararte para las reacciones». Sus palabras resonaron en su interior. A veces, la empatía se volvía un arma de doble filo, podía impulsarlo a perseverar, pero también podía recordarle lo solitario que podría sentirse. Mientras hablaban, Miguel comenzó a cuestionar su propia convicción. Dudaba de la fuerza de su propósito, pero también comprendió que era un proceso. La transformación que buscaba trascendía su propia historia, se trataba de crear un nuevo capítulo para todos. La semana transcurrió entre clases y ensayos para dar el aviso a su familia. Ciertamente, la presión lo abrumaba y el miedo se entrelazaba con sus aspiraciones. Como un vaquero que se prepara para encarar una tormenta, Miguel respiró profundo el día que finalmente resolvió hablar con ellos. En la conversación familiar que había planeado, las emociones eran una espesa niebla en la sala. Entre las miradas de su padre, en especial, había una mezcla de resistencia y sorpresa. Fue complicado entrelazar sus deseos con los sueños de sus padres, pero la claridad en su voz cuando habló de sus aspiraciones se sentía liberadora. Sin embargo, el giro inesperado vino cuando su padre cuestionó al final tangencialmente: «¿Y si decides irte a esa universidad, quién serás?». Esas palabras lo llevaron a un nuevo abismo de dudas. Quizás su familia nunca conocería plenamente él, que él había empezado a forjar. ¿Acaso lo merecía realmente, devorar un sueño que podría alterar la esencia de sus raíces? La incertidumbre se deslizó como un velo oscurecedor y, por un momento, se preguntó si había ganado algo o si, al contrario, había perdido más de lo que estaba dispuesto a sacrificar. Mientras la conversación avanzaba y un silencio doloroso se hacía evidente, Miguel supo que esto no era más que el comienzo de una lucha profunda. Al salir de casa, con su corazón palpitando en su pecho y un fuego renovado en su alma, se dirigió a Sofía para compartir las novedades de la reunión. «Las decisiones son solo una parte», reflexionó con una sonrisa nerviosa, «pero descubrir quién soy dentro de ellas es lo que realmente cuenta». La noche aún era joven y la incertidumbre que lo había acompañado durante años lo aguardaba. Sabía que el camino sería espinoso, pero una chispa de determinación comenzaba a arder. Miguel estaba listo para desafiar su destino, y en su mente resonaba un eco decidido: «Debo enfrentar lo que vendrá, o de lo contrario, nunca sabré lo que puedo llegar a ser».
Así, su viaje de transformación estaba a punto de comenzar en formas inesperadas. En su corazón, una pregunta punzante permanecía: ¿sería capaz de cumplir con su nuevo yo sin perder los lazos con quienes lo amaban? El futuro se presentaba tan lleno de posibilidades como de incertidumbres. La sensación de incertidumbre acompañó a Miguel durante los días siguientes. Cada decisión que tomaba se transformaba en un eco persistente de la frase de su padre: ¿quién serás? Esa pregunta le daba vueltas en la cabeza mientras intentaba concentrarse en los estudios y prepararse para lo que vendría. Durante una de las noches, mientras revisaba los apuntes para un examen, decidió tomar un descanso y reflexionar. Con un cuaderno frente a él, comenzó a trazar un mapa de sus pensamientos. En una página escribió los sueños que le ardían por dentro: estudiar en una prestigiosa universidad, desarrollar una carrera que tuviera un impacto, ser un modelo a seguir para sus hermanitos. En otra, anotó las dudas que lo acosaban: ¿y si no encajaba en ese mundo nuevo? ¿Qué pasaría si su familia no lo comprendía jamás? Sus manos se movían agitadas, llenando las hojas con su angustia y esperanza. Ese acto de escribir se convirtió en una forma de terapia, un modo de dar sentido a la confusión que lo invadía. A medida que las palabras iban fluyendo, se sintió más ligero. Algo en su interior crujió, como si un peso se estuviera desprendiendo. Tenía que aceptar que no solo se estaba cuestionando a sí mismo, sino que también estaba buscando la verdad de su identidad. Al día siguiente, recibió otra llamada de Sofía. ¿Te gustaría practicar un discurso para tu primera clase de futuro profesional?, sugirió sin rodeos. Se sorprendió, no había considerado lo que significaría hablar sobre su futuro, mucho menos ante un grupo. Pero la idea de estructurar sus pensamientos lo intrigó. Se acordó de que ver a Sofía como su aliada se había vuelto algo natural. Con nervios y determinación, se reunieron en la biblioteca. Sofía tenía una energía contagiosa que le daba confianza. Juntos, comenzaron a esbozar cómo Miguel se presentaría ante sus compañeros. Con cada palabra que repetía, su seguridad iba creciendo. El temor que antes le había paralizado comenzaba a disiparse. Se dio cuenta de que había una gran diferencia entre ser un mero espectador de su vida y reivindicar a voz alta quien quería ser. Durante las prácticas, Sofía mencionó algo que resonó en él. No se trata solo de lo que deseas, Miguel. Se trata de cómo deseas que el mundo te vea, y de cómo quieres ser fiel a ti mismo. Esa observación fue reveladora, abriendo un nuevo camino de autodescubrimiento en su mente. A medida que se acercaba la fecha de inicio de su nueva aventura académica, Miguel decidió hacer un balance. Lo que había comenzado como un sueño lejano y cargado de expectativas familiares se convertía en algo más palpable. A medida que se preparaba para dar el salto a la universidad, se dio cuenta de que el proceso había empezado a templar su carácter y había forjado su identidad en formas inesperadas. Sin embargo, la preocupación sobre lo que el futuro reservaría para él no se desvaneció por completo. En los días que siguieron, pasaron cosas inesperadas. Un mensaje de su padre llegó en un momento de duda extrema, mostrando un destello de aceptación mezclado con temores propios. Siempre quiero lo mejor para ti, aun si no siempre entiendo tus decisiones. El corazón de Miguel se llenó de un cóctel de alivio y aprensión. Quizás su padre estaba comenzando a comprender que la transformación no solo pertenecía a Miguel, sino que también formaría parte de su familia. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el eco de la pregunta que lo había asediado desde el principio cambió un poco de tono. ¿Quién serás? Ahora sonaba más como una invitación a descubrirlo, que un simple interrogante. Con ese nuevo enfoque, Miguel sintió que podría cruzar ese umbral que antes lo intimidaba. La inminente partida hacia la universidad se acercaba y, en su interior, comenzó a gestarse la sensación de que estaba no solo listo para asumir su futuro, sino también para descubrir qué más podría surgir de esa decisión. Sin embargo, la angustia y la incertidumbre persistían,
dispuestas a desafiarlo en cada paso. Con su mente todavía inmersa en el torbellino de pensamientos, se preguntó qué le depararía su primer día en ese nuevo mundo. Todo estaba por conocerse, y en su pecho resonaba una nueva afirmación: mi futuro empieza ahora. Pero en la penumbra de su conciencia, una pregunta inquietante se asomaba: ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para forjarse a sí mismo? El primer día en la universidad llegó con la misma mezcla de ansiedad y emoción que había sentido desde hacía semanas. Miguel despertó temprano, incapaz de soportar un segundo más la incertidumbre. Se miró al espejo y, aunque sentía una presión en el pecho, también sintió un destello de determinación. Es hora, se dijo. La imagen de sí mismo comenzó a cobrar forma, como un boceto a medio terminar. Al entrar al campus, una mezcla de rostros desconocidos y vibrantes energías lo recibió. Cada paso resonaba con el eco de una nueva posibilidad. Sin embargo, la multitud lo abrumaba. La inseguridad surgía como un monstruo en la oscuridad, dispuesto a devorarlo. No podía evitar pensar en si encajaría, si sería capaz de sobresalir en un entorno donde todos parecían tan seguros de sí mismos. En su primer salón, los estudiantes intercambiaban anécdotas sobre sus pasados académicos y experiencias de vida, y Miguel se sintió como un intruso en un relato ajeno. Recordó las palabras de Sofía sobre la imagen que deseaba proyectar. Entonces, con un profundo suspiro, se propuso no solo escuchar, sino también ser parte de esa conversación. Durante el descanso, un grupo de estudiantes lo invitó a unirse a ellos. Miguel dudó, la tentación de mantener su distancia lo consumía. Sin embargo, recordó sus sueños y la promesa que se había hecho de no ser un espectador más. Con el corazón desbocado, se unió al círculo, la conversación comenzó a fluir y, aunque sus manos temblaban al hablar, cada palabra lo acercaba un poco más a su nueva realidad. Entre risas y nervios, las horas pasaron. Sin embargo, la sombra de las dudas volvió a él al final del día. Miguel se sentó en un banco del campus, agobiado por la tensión acumulada. ¿Qué si no soy lo suficientemente inteligente? ¿Y si todos se dan cuenta de que no pertenezco aquí? Se recriminó a sí mismo. Pero entonces recordó el mapa de sueños que había trazado semanas atrás. Era un recordatorio tangible de su compromiso con su crecimiento personal. Esa noche, Miguel decidió revisar ese mapa. A medida que sus ojos recorrían las palabras, una chispa de valor se encendió en su interior. Se dio cuenta de que cada desafío era una oportunidad para definir quién sería realmente. Así, tomó una decisión audaz: se inscribiría en actividades extracurriculares donde pudiera poner a prueba sus habilidades y conocimientos, además de las clases académicas. Quería ser parte activa de esa comunidad, contribuir y, sobre todo, conocer sus pasiones. Los días siguientes, esa búsqueda de pertenencia se intensificó. Se unió al club de debate, atraído por la idea de explorar ideas y desafiar su habilidad para comunicar. Para su sorpresa, encontró que cada debate lo ayudaba a fortalecer su voz y su capacidad de argumentar. Sin embargo, con cada triunfo venía también el temor de fracasar. La lucha interna era constante. Miguel se enfrentaba no solo a compañeros brillantes, sino también a su propia autocrítica. Un día, durante una de las reuniones, un concurso de oratoria fue anunciado. La idea de presentarse lo aterrorizaba, el eco de las dudas regresó en forma de gritos internos. Aún así, esa noche, entre las luces tenues de su habitación, decidió que si quería forjarse a sí mismo, debía afrontar sus temores de frente. Con esa resolución, empezó a preparar un discurso que no solo reflejara su vida, sino su visión del futuro. Mientras sus palabras se alineaban y su discurso cobraba forma, una nueva pregunta emergió: ¿qué mensaje quiero dejar en este mundo? Sintió cómo la fragilidad de su voz se transformaba en algo más sólido, y esa transformación lo llevó a una libertad inesperada.
Esa búsqueda de autenticidad lo empoderaba, y Miguel se dio cuenta de que el verdadero viaje de redescubrirse apenas estaba comenzando. Pero al acercarse el día del concurso, una sensación de duda era inminente. ¿Estoy preparado para lo que viene? Con su futuro en la línea, el desafío a su autenticidad se tornaba más complejo. El momento de la verdad se acercaba y Miguel sabía que no sería sencillo. ¿Sería capaz de articular su verdad ante el mundo, o se dejaría arrastrar de nuevo por el miedo? La mañana del concurso amaneció nublada, como si el clima también estuviera indeciso sobre la relevancia del evento que se avecinaba. Miguel se encontraba en su habitación, respirando profundamente, tratando de calmar el torbellino que se había apoderado de su interior. Cada inhalación parecía un esfuerzo monumental, una lucha entre el deseo de avanzar y el miedo a retroceder. Las palabras que había ensayado durante días danzaban en su mente, cambiando de forma y perdían el significado en el fragor de su ansiedad. Con un poco de esfuerzo, se vistió y se miró en el espejo nuevamente. Era la misma imagen de determinación que habían visto sus ojos, pero hoy se sumaba la necesidad abrumadora de no decepcionarse a sí mismo. Esto es parte de mi viaje, pensó mientras ajustaba su corbata. El miedo no tenía que ser un enemigo. Tal vez podía convertirse en un aliado si lo utilizaba como combustible en lugar de permitir que lo consumiera. Al llegar al auditorio, se sintió invadido por una mezcla de adrenalina y vulnerabilidad. Observó a otros competidores, todos ellos radiantes de confianza, hablando en grupo con facilidad y risas. La inseguridad volvió a alzarse en él, como un monstruo acechando en la oscuridad. Se sintió pequeño, como si el espacio entre él y el podio se alargara a cada instante. ¿Qué posibilidad tengo entre todos ellos?, pensó. Justo cuando la desesperanza comenzaba a arraigarse, recordó la esencia de su discurso. Se trataba de su historia, de sus luchas y de la búsqueda de la autenticidad. Era un mensaje que resonaba profundamente en su alma, y eso debía ser suficiente. Pensó en cómo sus palabras podían tocar a otros, tal como él había deseado que lo hicieran. En ese momento, Miguel comprendió que tenía el poder de transformar su temor en una herramienta que lo empoderara. Cuando su nombre fue anunciado, el corazón le dio un vuelco. La audiencia se convirtió en un mar de rostros borrosos. A medida que caminaba hacia el podio, cada paso era un acto de valentía. Se plantó frente al micrófono, respiró hondo y miró hacia el público. En lugar de centrarse en sus inseguridades, decidió visualizar el escenario como un espacio donde podía compartir su historia. Las primeras palabras salieron titubeantes, pero pronto fluyeron con facilidad. Lo que había ensayado se tornó en algo más, algo auténtico. El nerviosismo inicial se convirtió en energía que lo impulsaba. Había comenzado a articular sus pensamientos sobre la importancia de la autenticidad y cómo la vulnerabilidad podía ser una fortaleza en lugar de una debilidad. Miguel sintió el contacto con el público, los murmullos de aprobación a medida que su historia avanzaba. La conexión lo sorprendió, estaba compartiendo algo valioso y, por primera vez, se sintió verdaderamente presente. Al concluir, la ovación que recibió fue exuberante. Mientras se alejaba del podio, la adrenalina lo envolvía, pero también una extraña calma. Había enfrentado su miedo y, en el proceso, había descubierto un trozo de su verdadero ser. Sin embargo, a medida que la emoción iniciaba su descenso, una inquietud comenzó a asomarse nuevamente. Sabía que aunque había logrado comunicar su mensaje, cada palabra lanzada lo acercaba a nuevas preguntas sobre su futuro. ¿Qué pasará después de esto?, se preguntó. ¿Realmente he cambiado, o esta transformación es solo momentánea? El eco de la pregunta resonó en su mente mientras abandonaba el auditorio. La respuesta parecía distante, imprecisa. La incertidumbre de qué construiría después de ese día lo asaltaba, y dejando el espacio del concurso, comenzó a explorar cómo continuaría su viaje hacia la autenticidad. Había mucho más en juego,
el camino apenas comenzaba. ¿Sería capaz de sostener esta transformación, o sucumbiría nuevamente a la sombra de sus miedos? Miguel vagó por las calles del campus, todavía sintiendo el eco de la ovación resonando en su pecho. El murmullo de las conversaciones y risas a su alrededor parecía distante, como si estuviera sumergido en una burbuja que le aislaba del mundo exterior. Había experimentado una hazaña personal, un hito, pero la euforia se desvanecía, dejándolo solo con la pregunta que necesitaba enfrentar: ¿qué haría ahora con esa transformación? Decidido a no dejar que la pregunta se desvaneciera, se dirigió a la biblioteca, un lugar donde había encontrado refugio en sus años de incertidumbre. El silencio reverberante y el olor a libros antiguos le abrigaban el alma mientras se sentaba en un rincón tranquilo. Colocó sus manos sobre un cuaderno en blanco, sintiendo que cada página en blanco contenía potencial. Sin embargo, la falta de respuestas lo intimidaba. Comenzó a escribir sobre su experiencia, sus emociones, y cómo su perspectiva había cambiado en el escenario. Era evidente que había un cambio, pero ¿cómo podría llevarlo a su vida diaria? Después de algunas líneas, sus pensamientos se dispersaron, arrastrándolo de nuevo a la inseguridad. ¿Qué pasa si solo fue un momento efímero? Reflexionó, apretando el bolígrafo con fuerza. Sin embargo, un destello de claridad le golpeó. En lugar de preocuparse por la posibilidad de no sostener su crecimiento, debía plantear un plan. Se obligó a escribir una lista, acciones concretas que lo ayudarían a mantener vivo el fuego que había comenzado a arder en su interior. Se propuso asistir a talleres de oratoria para afinar sus habilidades, conectarse con personas que compartían sus intereses y, sobre todo, comprometerse a hablar de su historia personal en foros comunitarios. El proceso de escritura se volvió liberador. Con cada palabra que plasmaba en el cuaderno, sentía que cimentaba las bases de su futuro. La persistencia en el autodescubrimiento lo inquietaba y emocionaba a la vez. Había tanto por explorar en su interior, tanto que sus miedos podían ofrecerle si solo se permitía desafiarlos. Ese primer paso lo llevó a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y su propio significado de la vulnerabilidad en la innovación. Sus pensamientos fluyeron hacia la idea de convertirse en orador motivacional, pero también sintió la presión de necesitar una historia más que solo una experiencia personal. ¿Podré encontrar suficiente valor en mí para ofrecer algo verdaderamente significativo? Se cuestionó. Fabricado por la duda nuevamente, su mente empezó a divagar hacia experiencias compartidas con otros que había conocido durante su vida. Historias de superación, de momentos de vulnerabilidad, interacciones que habían dejado huellas en su corazón. Comenzó a pensar en sus amigos y en cómo cada uno había lidiado con sus propios monstruos. Fue en ese instante que una idea penetrante surgió: ¿por qué no conectar esas historias comunes en un solo discurso? Se sintió impulsado a crear un proyecto que uniera narrativas, donde cada voz contara un fragmento de lo que significa ser auténtico. Entonces surgió el siguiente desafío: no solo tener un mensaje personal, sino también tejer el hilo de la experiencia humana. En medio de la energía creativa, Miguel sintió que había encontrado el primer ladrillo para construir el camino hacia algo mayor. Sin embargo, aunque la forma empezaba a tomar estructura, la sombra de su antiguo yo no dejaba de acechar. La pregunta se mantenía latente: ¿seré capaz de hacerlo solo? Determinado, no podía permitir que ese miedo lo paralizara. Salió de la biblioteca con una nueva chispa, dispuesto a dar pasos concretos. Ya no era solo un hombre que había enfrentado un miedo en un escenario, era alguien que se preparaba para interpretar su propia historia con una voz renovada. No obstante, mientras avanzaba con determinación, no pudo evitar que su mente volvieran a las dudas. ¿Tendría la valentía suficiente para presentar a otros las verdades que había descubierto y abrir su vida a nuevas conexiones? La incertidumbre continuó su juego psicológico, coqueteando con la posibilidad de fracaso. Miguel se detuvo en un parque cercano,
observando a la gente pasar, sintiendo el peso de las expectativas en su pecho. La sensación de que el momento decisivo se acercaba lo envolvía. El tiempo de dar el siguiente paso está llegando, se repitió, pero la pregunta lo atormentaba: ¿qué sucederá cuando lo haga? El camino que había decidido tomar comenzaba a despejarse, pero la verdadera prueba estaba aún por llegar. El día siguiente amaneció gris, un clima que resonaba con la tormenta de pensamientos que Miguel llevaba en su interior. Mientras se preparaba para su primer taller de oratoria, se vio frente al espejo, observando la preocupación trazada en su frente. Era evidente que la inseguridad lo había seguido a casa, como un viejo amigo que no sabía cuándo marcharse. En el camino hacia el centro de capacitación, Miguel repasaba mentalmente las palabras que había escrito en su cuaderno. En su mente, una voz susurraba que cada historia compartida tenía el poder de desencadenar cambios. Si crees en lo que dices, eso resonará en los demás, se repetía. Pero esa convicción se tambaleaba ante la perspectiva de exponerse. Inspirar a otros con su voz, desnudando su vulnerabilidad, parecía una tarea monumental. Al llegar, la sala estaba llena de desconocidos, cada uno de ellos buscando desafiar sus propios temores. Cuando el instructor, un orador carismático de mirada penetrante, hizo su presentación, el corazón de Miguel palpitó con fuerza. No estoy solo en esto, pensó al observar las mismas dudas reflejadas en los rostros ajenos. Ese era el primer rayo de esperanza que necesitaba. El taller comenzó a medida que el instructor compartía su propia historia de lucha y triunfo. Miguel no podía evitar que sus pensamientos vagaran, cada palabra resonaba en él, creándole una conexión intensa y palpable. Sin embargo, con cada anécdota compartida por los otros asistentes, Miguel comenzó a preguntarse: ¿tendría realmente experiencias que valieran la pena compartir? La tarde transcurrió en dinámicas grupales y ejercicios de improvisación. A medida que los participantes se turnaban para hablar, Miguel se sintió atrapado entre la admiración por el valor de los demás y la cada vez más abrumadora sensación de insuficiencia personal. En su mente, las comparaciones se desataron, arrastrándolo a la espiral de la autocrítica. Sus historias son más poderosas. ¿Cuál es la mía? Se cuestionó, sintiendo el peso de la inseguridad aplastando su emoción inicial. Fue en medio de esta tormenta interna que se le pidió compartir una anécdota personal. El corazón de Miguel se aceleró como nunca antes. Al principio, su mente se quedó en blanco, pero, en una fracción de segundo, recordó su experiencia en el escenario y cómo había dejado que su voz se alzara contra el miedo. La decisión de abrirse ante un grupo desconocido lo llevó a un nuevo nivel de autoconciencia. Tenía que recordar que las historias no eran solo sobre los hechos, sino sobre la conexión emocional que podrían generar. Con ese pensamiento en mente, llevó su voz al centro. Al compartir su experiencia, notó cómo las miradas se volvían más intensas, absorbían cada palabra. No era solo su historia, era un reflejo de sus luchas y, en ese momento, también de sus fortalezas. Las congratulaciones que recibió al finalizar su intervención lo llenaron de una energía revitalizadora. Había dado un paso significativo. Sin embargo, la incertidumbre no abandonó su mente. ¿Fue suficiente? ¿Resoné con quienes me escucharon? La inquietud se entrelazaba con la satisfacción, dejando un resquicio de duda. A medida que finalizaba el taller, Miguel se dio cuenta de que este proceso sería más largo y complejo de lo que había imaginado. Había experimentado un pequeño triunfo, pero el verdadero desafío radicaba en convertir esos instantes en un flujo constante de crecimiento personal. Mientras caminaba de regreso, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. Ya no solo quería unir historias ajenas, ahora llevaba consigo el deseo ferviente de crear un espacio que fomentara el intercambio genuino entre personas. Un lugar donde los relatos pudieran entrelazarse, donde la vulnerabilidad se convirtiera en el hilo conductor de la sanación colectiva. La ambición lo envolvía,
pero una sombra de duda aún se mantenía. ¿Qué pasaría si mi voz no era suficiente para inspirar a otros? La necesidad de derribar esa barrera se convertía en una necesidad apremiante. Miguel ya no podía simplemente soñar, debía ejecutar. Al llegar a su apartamento, se sentó de nuevo frente a su cuaderno. Sin embargo, esta vez no solo quería escribir. Se propuso diseñar un plan estructurado para llevar a cabo su idea. La ansiedad lo invadía, pero también una determinación renovada. Cada paso que daba lo acercaría a la realización, a la posibilidad de nutrir tanto su voz como la de otros. Entonces, mientras delineaba sus planes, recibió un mensaje en su teléfono. Era un recordatorio del taller que estaba por comenzar, pero la sensación de un nuevo desafío se desató en él. Era hora de invitar a alguien más a compartir su viaje. La conexión que deseaba crear no podía surgir de sus experiencias solo, necesitaba el coraje para abrir esa puerta a otros. ¿Quién sería la primera persona a invitar a ser parte de su visión? ¿El miedo lo detendría una vez más, o sería capaz de hacer esa llamada decisiva y dar un paso aún más audaz? La chispa de la acción comenzaba a encenderse, pero su camino hacia la verdadera expresión personal apenas estaba comenzando. Miguel se sentó en su pequeño escritorio, rodeado de hojas desordenadas y un sinfín de ideas anotadas de manera caótica. El vaho de su café caliente se mezclaba con el aire tenso que lo rodeaba. Aquel momento se volvió crucial, su mente estaba agitada, pero la determinación comenzaba a brotar desde lo más profundo de su ser. La idea de invitar a alguien a formar parte de su nueva iniciativa lo desafiaba, pero era también un faro que guiaba su camino hacia el crecimiento. La ansiedad lo instigó a buscar en su lista de contactos a la persona que podría ayudarlo a abrir esa puerta. No debía ser solo un gesto, era el primer paso hacia la creación de un espacio donde compartir historias pudiera florecer. Mientras revisaba los nombres, su mente se atascaba en un dilema: ¿quién podría ser digno de ser parte de su visión? El primer nombre que surgió fue el de Clara, una compañera de la universidad con la que había compartido varias inquietudes y sueños. Ella había tenido sus propias luchas personales, su historia sería relevante y valiosa. Sin embargo, una voz interior lo hizo vacilar: ¿y si no está interesada? ¿Y si la incomoda mi propuesta? La autocrítica volvía a instalarse, como una sombra persistente que se negaba a desvanecerse. Miguel se obligó a respirar hondo, centrándose en lo que había aprendido en el taller. Las inseguridades eran un obstáculo, pero no un destino. El miedo no puede dictar mis acciones, se repitió, apretando los puños en un intento de canalizar su ansiedad. Con determinación, escribió un mensaje a Clara. Sus dedos temblaban mientras tecleaba, pero finalmente pudo presionar el botón de enviar. Cada segundo que pasaba tras esa decisión amplificaba su inquietud. ¿Qué dirá? ¿Cómo reaccionará? Miguel se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Sin embargo, a medida que los minutos avanzaban, las inquietudes comenzaron a dejar espacio a un nuevo tipo de adrenalina. Había dado el primer paso hacia la acción. Al momento de recibir la respuesta, el estómago le dio un vuelco. Clara aceptó con entusiasmo la invitación a conversar sobre cómo podían unir esfuerzos en este proyecto. En ese instante, la carga que Miguel había llevado se transformó en una chispa de esperanza. Con cada interacción, notaba que su miedo evaporaba lentamente, permitiendo que el optimismo brotara con fuerza. La conversación tuvo lugar en una pequeña cafetería, un lugar que resonaba con recuerdos de conversaciones profundas y risas compartidas. Clara llegó con una energía contagiosa, su mirada brillaba mientras compartía su historia de vida, llena de retos y aprendizajes. Miguel, al escucharla, se sintió inspirado. La conexión entre ambos se estableció de forma inmediata, y pronto se dieron cuenta de que sus historias, aunque diferentes, estaban tejidas con hilos similares de lucha y superación.
Fue entonces cuando la idea del espacio para compartir relatos comenzó realmente a cobrar vida. Hablaron de cómo podían crear un ambiente seguro y acogedor, donde las personas pudieran sentarse y abrir sus corazones, sabiendo que su voz sería escuchada y valorada. Miguel estaba tomado por la emoción de la posibilidad, el deseo de ayudar a otros a expresar sus propios relatos. En ese momento, vio una nueva faceta de sí mismo, el de un facilitador. Sin embargo, la incertidumbre aún persistía. Aunque estaba entusiasmado por lo que estaban componiendo, la pregunta que rondaba su mente fue un velo que no lograba levantar: ¿estoy realmente preparado para liderar esto? Mientras se despedían, Clara le dio un último consejo antes de marcharse: confía en ti mismo, Miguel. Cada voz cuenta, y la tuya tiene el poder de cambiar vidas. Esas palabras reverberaron en su interior, pero la inquietud se hacía cada vez más palpable. Había mucho en juego y el miedo a no estar a la altura lo acechaba con fuerza. De regreso a su apartamento, Miguel se sentó nuevamente frente a su cuaderno. Recordó el taller, las historias que había escuchado y cómo la conexión había sido el eje central de todo. Sin embargo, el miedo lo paralizaba cuando pensaba en dar el siguiente paso, en no ser capaz de mantener la voz fuerte y clara ante un grupo que esperaba su liderazgo. Así, se encontraba al borde de la decisión. Había iniciado algo grande, pero ¿sería capaz de sostenerlo? El eco de las palabras de Clara lo impulsó hacia adelante, pero la sombra del miedo seguía presente. Tenía que hablar en voz alta en su primer encuentro. Tomando una respiración profunda, sintió la urgencia de convertirse en la voz que deseaba escuchar. Sin embargo, el eco de su inseguridad no podía silenciarse tan fácilmente. Ahora, la pregunta prevalecía: ¿se atrevería a estar a la altura de lo que había comenzado? Miguel se sentó en la mesa del pequeño café donde había iniciado su viaje con Clara, sopesando lo que significaba liderar el espacio de relatos que habían ideado juntos. La luz del sol colaba a través de las ventanas, iluminando su cuaderno lleno de notas y esbozos. Todo lo que había aprendido y experimentado lo había traído hasta aquí, cada día un paso más hacia su auténtico yo. Finalmente, el día del primer encuentro llegó. La pequeña sala donde se llevaría a cabo el taller estaba decorada con fotos y citas inspiradoras, un reflejo del espíritu acogedor que querían transmitir. Sin embargo, al mirar la habitación llena de rostros curiosos, el nerviosismo volvió a tantear su pecho. ¿Y si no les gusta? ¿Y si mi historia no resuena como espero? Se preguntó en un quebranto que parecía familiar. Sin embargo, esa inseguridad ya no definiría sus acciones. En ese preciso instante, recordó el poder de las palabras compartidas, el valor de la vulnerabilidad que había aprendido en su camino. Miguel se sintió como un vaquero que se enfrenta a la tormenta, listo para dejar de lado sus temores y aceptar su papel como líder. Cuando comenzó el taller, la sala se llenó de murmullos mientras él presentó sus intenciones, exponiendo su propia historia con un tono tranquilizador. Habló con sinceridad sobre sus miedos, su camino hacia la autocomprensión y cómo había decidido dar ese importante paso. Al compartir sus luchas, vio que las sombras de duda en los rostros ajenos se disipaban poco a poco. Cada historia que los demás compartieron resonaba en él como notas de una melodía compartida. Desde la chica que había superado la ansiedad hasta el hombre que había enfrentado el duelo, cada relato aportaba un fragmento de realismo a la idea de que en sus experiencias más dolorosas había fuerza y resiliencia. Al escuchar, Miguel se dio cuenta de que su papel no era solo liderar, sino también ser un testigo vulnerable de todas esas luchas. Al finalizar la sesión, la retroalimentación fue abrumadora. Los participantes agradecieron el espacio y la oportunidad de expresarse, muchos de ellos visiblemente conmovidos. Miguel sintió un torrente de emociones fluir, sublime satisfacción y por primera vez, confianza en la dirección que había tomado su vida. Salió del taller consciente de que no solo había guiado a otros, había afianzado su propio crecimiento.
Había desnudado su alma, mostrándose tal y como era, y lo que había comenzado como un vaquero temeroso había evolucionado hacia un facilitador de historias. Se dio cuenta de que cada uno de ellos había sido testimonio de su proceso, pero, sobre todo, que él se había convertido en un mensajero de esperanza. Las siguientes semanas fueron un torbellino de experiencias. Cada encuentro se afianzó como un espacio seguro, donde la comunidad creció unida por relatos de superación y autenticidad. Miguel había logrado algo que incluso su familia apenas comprendía, había encontrado su voz, la cual resonaba más allá de las fronteras de su tierra natal. Con cada historia compartida, su confianza se consolidaba, y su propósito se hacía más claro. No solo era un vaquero, era un agente de cambio que fomentaba conexiones humanas reales. Sin embargo, el desafío más grande vendría en forma de su reencuentro con sus padres. Después de semanas de crecimiento personal, Miguel decidió que ya era hora de sentarse a hablar con ellos nuevamente. El temor a la desaprobación seguía presente, pero esta vez estaba armado con una nueva certitud. Cuando llegó el momento, se enfrentó a sus padres con un aire renovado. A medida que hablaba de su nuevo camino, su luz interior brilló, y sus palabras fueron una invitación a compartir este viaje con ellos. Al terminar, notó que su madre simplemente lo observaba con una mezcla de orgullo y confusión. Su padre, en cambio, llevó sus manos al rostro, mostrando escombros de reconocimiento en su mirada. Por primera vez, Miguel creyó que sus padres podrían estar dispuestos a entender que ser un vaquero no significaba renunciar a su futuro, sino expandirlo en formas inesperadas. Audiendo días después de esa conversación, recibió un mensaje de ellos: «Estamos orgullosos de ti». Los píldoras de apoyo llegaron como una brisa renovadora, y Miguel se dio cuenta de que, al final, el amor se podía expresar de muchas maneras. Miguel había cruzado la línea de la incertidumbre, abandonando la prisión del miedo. Se había transformado de un vaquero resignado a un hombre decidido y firme en su camino, dispuesto a abrirse al mundo y a enfrentar retos nuevos. Mirando hacia el futuro, una sonrisa iluminó su rostro. Este era solo el comienzo. Miguel había ganado no solo reconocimiento, sino una realización profunda y significativa de su valor intrínseco. Con cada paso, continuaba desarrollándose como una persona completamente nueva, una que ya no buscaba definirse por la expectativa de los demás, sino por la autenticidad de su propia historia. Ante los desafíos, ya no sentía miedo, había aprendido a usar ese miedo como un impulso hacia su propio crecimiento. Ahora, la luz del sol brillaba sobre su camino, dibujando un horizonte lleno de posibilidades, una vida que se iría entrelazando con su pasado y su futuro. En su corazón sabía que esta transformación era el resultado de su perseverancia por abrazar la autenticidad, un regalo que había decidido otorgarse y que ahora compartía con los demás. ¿Y tú, estás listo para abrazar tu propia historia y construir un futuro auténtico? No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a seguir adelante. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su voz. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre cómo puedes también transformar tu vida y share este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal.